días, tardes o noches, licenciado Edson, auxiliar Marcelina y demás compañeros. Voy a estar realizando la grabación de mi tercer videodiario de Ciencia 4 con fecha del 22 de agosto de 2026. Y aquí voy a estar tratando un poco sobre los temas vistos en esta semana de clases. Voy a estar retomando un poco sobre los niveles de medición, que también se hizo mucho como hincapié en este tema en clase esta semana. También voy a estar mencionando ciertos detalles que el licenciado terminó de explicar sobre el R de Pearson y empezar a explicar también lo del chi cuadrado o el método de comprobación de chi cuadrado. Entonces, como siempre, como la mayoría de veces, voy a estar utilizando mi cuaderno con algunos apuntes que pude realizar sobre los temas que voy a tratar. Y también voy a estar utilizando mi computadora porque aquí también hay algunos otros temas que también me gustaría tratar. Y antes que nada, empezamos con los niveles de medición. Creo que esto es bastante importante porque los niveles de medición, según lo explicaba en clase licenciado, es otro método para nosotros decidir y ver qué método o qué comprobación de hipótesis nosotros vamos a utilizar, ¿verdad? No con todos los niveles de medición se utilizan los mismos métodos. Por ejemplo, ahorita estábamos viendo el R de Pearson, el de correlación, y este es un tipo de medición que se encuentra en el nivel de intervalo. Y es muy diferente, por ejemplo, si nosotros utilizamos una escala de Likert, que es lo que mencionaba el licenciado, que las escalas de Likert hacer ya como categorías, ya ser algo categórico, se encuentra en un nivel ordinal. Y incluso se me hizo un poco curioso porque en clase una compañera mencionó que en algunas escalas de Likert o en algunas fuentes las escalas se utilizan en niveles de medición, si no mal estoy, por intervalos. Fue lo que mencionó y el licenciado especificó que estas se utilizan este nivel de medición cuando son muchas más opciones, ¿verdad? Por ejemplo, si son de 7 en adelante. Entonces, si son menos de esas, obviamente no siento que valdría la pena tomarla en ese nivel de medición, sino que ya tenerla en el nivel de medición ordinal. Entonces, ya como que con esta introducción voy a empezar a explicar un poco sobre los niveles de medición. De igual forma, estos ya los hemos venido trabajando desde el semestre pasado y los niveles de medición son 4, que son las nominales, el nivel ordinal, nominal, por intervalo o de razón. Por lo general en las ciencias sociales se utilizan nada más los niveles nominal y ordinal. Entonces, ¿qué son los nominales, verdad? En los nominales los datos o categorías no se jerarquizan, ¿verdad? Sino que todas las categorías, datos tienen el mismo nivel de importancia, podríamos decir, o de relevancia, entonces no se van jerarquizando. Entonces, un ejemplo, ¿verdad?, de niveles de medición nominal se podría decir que es el género, la religión, la etnia de alguna persona, su idioma. Entonces, esas obviamente nosotros no las jerarquizamos porque ninguna tiene mayor relevancia que otra, ¿verdad? Sino que todas por igual. Luego tenemos el nivel ordinal y en esta, a diferencia del nominal, las categorías o datos sí se jerarquizan, ¿verdad? Entonces, aquí, la característica del ordinal, y que creo que ya el semestre pasado también se recalcó, es que en el nivel ordinal pueden ser tanto números como categorías o los datos que se presentan. Entonces, aquí sí ya asignamos nosotros un orden de
a nuestras categorías. Por ejemplo, el licenciado decía que podía ser el número de una persona en una lista, o sea, si va más arriba, más abajo, podía ser las o calificaciones de un curso, también se podrían ordenar de esa manera, y también podría ser el salario de una persona, cuánto gana una persona al mes y compararlos con algunas otras profesiones. Entonces, muchos otros ejemplos, ¿verdad? Y esto también es curioso, bueno, no es curioso, ¿verdad? Pero es una característica que en este tipo o en este nivel los intervalos no son iguales, ¿verdad? Entonces no hay datos que vayan, por ejemplo, de 2 en 2, ¿verdad? 2, 4, 6, 8, 10. No existe ese tipo de intervalo. Aquí pueden ser desiguales y creo que nosotros lo miramos mucho en los ejercicios que se nos han puesto a lo largo de los 4 cursos, que los datos que nosotros trabajamos no tienen un intervalo fijo, por así decirlo. Entonces, esto con el nivel ordinal. Luego vamos con el nivel de intervalo. En el nivel de intervalo, creo que, como lo dice su nombre, entre cada dato numérico, por lo numérico, ¿verdad? En cada dato numérico hay como una diferencia significativa de números, ¿verdad? Y que sí existe como un intervalo fijo en cada dato que a nosotros se nos da, ¿verdad? Pongo el mismo ejemplo, ¿verdad? En una recta numérica, en donde el intervalo es 2, entonces empieza de 2, 4, 6, 8, 10. Entonces ya existe un intervalo fijo para todos los datos que nosotros encontramos. La característica de este nivel de medición es que el 0 no es un valor absoluto, ¿verdad? No se toma el 0 como un valor absoluto. Entonces se nos ponían varios ejemplos, ¿verdad? Estaba las tallas, los datos agrupados que nosotros hemos utilizado a lo largo de estos 2 últimos semestres, por así decirlo, la temperatura y la recta numérica podría ser también un ejemplo personal que yo creo que utilizo mucho para este tipo de niveles de medición. Entonces, esto con respecto al nivel de medición por intervalos. Ahora, por último, el nivel de medición de razón es igual al de por intervalos. La única diferencia es que en esta el 0 sí es un valor absoluto, ¿verdad? Entonces, el mismo nos ponían ejemplos, ¿verdad? En donde el 0 sí era un valor significativo al momento de medir alguna categoría. Se nos ponía el número de hijos, el número de hermanos, cuántos productos tiene una tienda, el consumo de algún medicamento, de alguna sustancia, de alguna droga también, ¿verdad? E incluso se me viene ahorita a la cabeza el ejercicio que se nos colocó en la hoja de trabajo número 1 de Ciencia 4, que es el consumo de cigarrillos al día. Entonces ese también podría ser un nivel de razón, ¿verdad? Porque el 0 sí es un valor significativo en este tipo de medición. Entonces, teniendo ya en cuenta estos tipos de medición, ¿verdad? Como lo mencioné anteriormente, este también es una técnica o método para nosotros escoger o seleccionar el método de comprobación de hipótesis que nosotros vamos a utilizar. Y ya después de ahí se desprenden las pruebas paramétricas y no paramétricas, ¿verdad? En cada comprobación de hipótesis, cada método de comprobación de hipótesis tiene un diferente nivel de medición. Por ejemplo, estábamos viendo el R de Pearson y la regresión lineal. En estas 2 pruebas se utiliza lo que es el nivel de medición por intervalos o de razón. Entonces, pues ninguna va a funcionar de igual forma, ¿verdad? No va a haber una prueba, o quizás sí, pero por el momento yo no conozco una prueba que tal vez funcione para todos los tipos de niveles de medición. Yo creería que no podría ser, pero
La estadística me sorprende. Entonces luego se recalcó con respecto a la diferencia entre las pruebas paramétricas y no paramétricas, ¿verdad? La diferencia es que las no paramétricas son menos exactas que las paramétricas. Entonces, por eso es que las paramétricas piden muchos requisitos que muy difícilmente nosotros vamos a poder encontrar en la realidad. Entonces, entre esos está que tenga una distribución normal, que sea una distribución leptocúrtica con respecto a la curtosis, ¿verdad? Y etcétera, ¿verdad? Yo creo que estos puntos yo ya los recalqué en un vídeo de audio anterior, si no mal recuerdo. Entonces, pues ahí está la información. Y también se nos recalcaba, ¿verdad?, que por eso mismo en las ciencias sociales se utilizan las pruebas no paramétricas, porque como lo dije anteriormente, las paramétricas muy difícilmente vamos a poder cumplir todos los requisitos que solicitan para poder implementarlas. Entonces, eso, ¿verdad? Y también el licenciado presentaba un esquema que la verdad creo que no tengo una foto como que mental del esquema en este momento, pero sí, ¿verdad? Nos daba un esquema en donde nosotros podemos ir haciendo descartes sobre qué pruebas podemos utilizar y qué pruebas no podemos utilizar dependiendo el tipo de investigación que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que en realidad tiene como que mayor relevancia para escoger como un camino u otro en este tipo de esquema? Por ejemplo, el tipo de pregunta que nosotros tenemos en la investigación, los objetivos que nosotros tenemos, qué tipo de hipótesis tenemos también, cuál es el fin de nuestro estudio, etc. Entonces, en este momento es donde todo tiene que encajar. Y también hizo relevancia entre los datos continuos y los datos discretos. Creo que ese era el primer nivel de descarte que nosotros hacemos con respecto a escoger comprobaciones de hipótesis. Y los datos continuos son aquellos datos que tienen decimales, ¿verdad? Y los datos discretos son aquellos datos que únicamente tienen números enteros. Entonces, si no mal recuerdo, cuando mostraba este esquema en los datos discretos, es decir, aquellos que tienen números enteros, únicamente estaba el chi cuadrado. Entonces ya con eso hacemos un gran descarte sobre qué método de comprobación nosotros podemos utilizar. En cambio, cuando son datos continuos, ya venía todo el esquema para abajo con respecto a si nosotros comparamos grupos, si comparamos, o bueno, nada más admitimos correlación, si omitimos causalidad, entre otras muchas. Entonces, la verdad no voy a ahondar mucho en eso porque es muy grande el esquema y no lo tengo a la mano como para explicarlo. Y como último también el licenciado hizo mención sobre qué se debe evaluar al momento de interpretar una correlación. Y esto es lo que se me hizo bastante curioso, porque una correlación creo que muchos únicamente, o bueno, yo tenía la idea de que ya teniendo el número de qué número nos dio el R de Pearson de correlación, ya nosotros admitíamos si había una correlación o no. Pero hay bastantes cosas que nosotros debemos ver para en realidad establecer una correlación. Y por ejemplo está en la gráfica el ver qué coeficiente R salió, saber qué coeficiente de determinación, es decir, el coeficiente R al cuadrado nos dio, la significancia o el valor P y la lógica que tienen nuestras hipótesis de estudio. Y creo que esto es bastante curioso porque en clase el licenciado nos mostraba 4 gráficas diferentes y las tendencias eran diferentes, ¿verdad? Formaban como que diferentes líneas, por así decirlo, o diferentes rectas
sí, líneas, ¿verdad? En la gráfica. Y es curioso porque todas, aunque mostraban una diferente línea en los puntos, ¿verdad? En la gráfica, todos tenían el mismo coeficiente de correlación. Y es que a veces cuando nos puede salir que en el coeficiente de Pearson existe una correlación, pero gráficamente no la hay. Entonces, esto es bastante interesante porque, pues, creo que nunca, bueno, no me había planteado que existía esa posibilidad. Entonces, sí, se me hizo bastante curioso que puede ser que el coeficiente salga, que haya una correlación, pero si gráficamente esa correlación no se demuestra, entonces es porque no existe dicha correlación. Entonces, eso con respecto a la correlación. Y pasamos con el chi al cuadrado, que fue lo último que se tocó. Creo que se dio nada más como pinceladas con respecto a esta. Y el chi cuadrado es una prueba no paramétrica y que se utiliza, como lo mencioné anteriormente, para datos discretos. Este chi cuadrado, bueno, el chi cuadrado es de nivel de medición nominal y ordinal. Está entre esos dos niveles de medición. Y algo que también se me hizo bastante curioso es que si la variable, por ejemplo, está en números, o los datos están en números, debemos pasarlas a categorías. Entonces, creo que, por ejemplo, estaba el tercer ejercicio de nuestra hoja de trabajo. Hay que hacer si no mal recuerdo, una gráfica de sectores. Y creo que ese podría ser un ejemplo un poco que tengo a la mano para explicar cómo pasar de datos de números a categorías. En ese ejercicio se hablaba sobre, si no mal recuerdo, compromiso académico o cumplimiento académico, algo académico, pero estaba, buen ambiente en clase, según recuerdo, ¿verdad? Y existían, si no mal recuerdo, 3-4 categorías, que era excelente ambiente académico, buen ambiente académico, ambiente académico promedio, clima escolar, perdón, y clima escolar deficiente. Entonces, nosotros ya dando esas subescalas, ya podemos venir y comprobar o ver cuántos datos entran en dichas categorías, ¿verdad? Entonces, ya se pasan los datos numéricos a estas subescalas. Entonces creo que es bastante interesante cómo se maneja este tipo de prueba no paramétrica. Y también, según leí, esto ya es algo que yo realicé en la lectura, esta prueba no genera o no demuestra causalidad, únicamente relación. Y causalidad, como ya lo venía explicando desde hace como 2 videos diarios, es que simplemente no hay una causa o efecto, por así decirlo, ¿verdad? Entonces la causalidad se refiere a que una variable no es la causa principal para que la otra aparezca o suceda, sino que únicamente esta prueba demuestra correlación, es decir, que están relacionadas, sin embargo, que una no es la causa para que la otra suceda. Entonces, esto no es causal, esta prueba. Y también se habla sobre las tablas de contingencia. Las tablas de contingencia habían de 2x2 y de 2x3, mencionaba el libro. Y también habían lo de las tablas cruzadas, ¿verdad? Entonces, creo que esto no lo puedo, creo que, o sea, sí lo entiendo, pero me cuesta un poco explicarlo, ¿verdad? Pero el licenciado ponía en clase, ¿verdad?, el ejercicio del síndrome del impostor y el compromiso académico de los estudiantes. Entonces, el síndrome del impostor tenía ciertas subescalas para medir este síndrome, ¿verdad? Podría ser, por ejemplo, podría tener, por ejemplo, 4 escalas de medición.
y el compromiso académico de los estudiantes también tenía sus escalas de medición. Por ejemplo, si el síndrome del impostor tenía 4 subescalas, el compromiso el compromiso académico podría tener 6. Es un ejemplo, no sé si tenga 6 o no, pero en este caso lo que se hacía es que esas subescalas como que se cruzaban para ver en qué rango de las subescalas de compromiso escolar entraban las puntuaciones del síndrome del impostor, y viceversa, ¿verdad? Se hacía cambio para ver cuántos datos del compromiso escolar entraban en las categorías del síndrome del impostor. Entonces, creo que es un poco confuso, así como, no sé si es confuso como lo expliqué yo o no, pero tengo la idea, y si la idea está mal, pues lo veremos ya la próxima semana. Pero creo que esto es lo que yo pude entender como que a simples rasgos con respecto a lo del chi cuadrado. Y creo que es todo por este video. Toqué todos los temas y la verdad es que siento que bueno, a mí me gusta más asistir a clases, ¿verdad?, que ver clases asincrónicas. Entonces creo que comprendo de mejor manera, pero estoy la verdad un poco confundida con lo de las tablas de contingencia sobre el chi cuadrado. Entonces me imagino que próximamente las veremos en clase. Entonces es todo por el video de esta semana. Muchísimas gracias por ver.